Bendiciones con todos. Tema 29. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, persecuciones a los creyentes, parte 1. Y utilizamos Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. Y Saulo estaba de completo acuerdo con aquellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Tremendo, ¿no? La muerte de Esteban marca un punto de transición para la iglesia cristiana. Con el testimonio de Esteban y los apóstoles, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús y lo reconoció como el Mesías. Aunque el número de los creyentes iba en aumento, ellos seguían siendo una minoría. Lo más significativo es que, con excepción de algunos sacerdotes, el liderazgo religioso no reconoció a Jesús. El mensaje de Jesús amenazaba el status quo religioso, y por ello los líderes instaron al pueblo a rechazar a los cristianos. Así como persiguieron a Jesús para matarle, también comenzaron a hacer lo mismo con sus seguidores. La persecución que los creyentes sufrieron en ese tiempo no era solo un rechazo social, sino que estaba en juego sus vidas. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, les echaba en la cárcel. Entre los perseguidores sobresalió uno por su celo, a quien Lucas menciona por nombre Saulo. Más adelante veremos cómo el Señor lo transforma de perseguidor de los creyentes a uno de sus más firmes defensores. Lo que hace Dios. Todo ayuda para bien. Como ya mencionamos, luego de la muerte de Esteban, los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Aunque esto suene negativo a primera vista, al final resultó ser algo positivo. Hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. El mal de la persecución trajo el bien, de la expansión de las buenas nuevas de Dios a más personas. Cualquier situación, aunque parezca negativa, al final sirve de bien para los que aman a Dios y se sometan al propósito divino. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos creyentes, excepto los apóstoles, huyeron de Jerusalén por miedo a morir por su fe en Jesús. Ellos no huyeron porque dejaron de creer en Jesús, sino porque querían seguir viviendo su fe. Pero no querían morir. A pesar de la persecución, ellos no dejaron de hablar lo que creían a donde quiera que fueran. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución, cuya intención era callar a los creyentes de Jesús, terminó siendo lo que provocó que el mensaje se propagara aún más. Esto cumplía las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8. Escuche.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio comenzó a propagarse entre los vecinos, el resto de Judea y Samaria. Luego veremos cómo se extenderá por el Imperio Romano, y la meta es que llegue hasta los confines de la tierra antes que Jesús regrese. Miren lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Qué les parece? Ahora, la razón de la persecución. ¿Por qué persiguieron a los creyentes en Jesús con tanto celo? Cada uno tendría su propia razón, pero mencionaremos las dos principales. Primero, la defensa de la fe. Algunos perseguidores de los mesiánicos, creyentes en Jesús como el Mesías, estaban genuinamente defendiendo su fe. Ellos llegaban a creer que Jesús estaba cambiando la ley, ya que no se sometía a muchas de las tradiciones. Por eso, muchos judíos fieles se levantaron en defensa de su religión. Como vimos en el capítulo anterior, Jesús no estaba en contra de la ley, pues él vino a cumplirla, no a abolirla, como dice Mateo 5:17. Jesús cumplió la ley de Dios al pie de la letra y por eso fue justo, pero no se sometió a las tradiciones de los hombres y por ello le criticaron, como dice Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 9. Hay que separar lo que es religión y lo que es Dios, pues no siempre es lo mismo. Saulo persiguió a los creyentes por esta razón, pues él creía estar defendiendo el orden de Dios. Como vemos más adelante, el Señor mismo se presentará para hacerle ver la verdad. ¿Sí? Segundo, la defensa de los intereses propios. La otra razón por la que los líderes persiguieron a los creyentes en Jesús es por sus enseñanzas, porque sus enseñanzas amenazaban su autoridad y el poder que tenían. Ya mencionamos que muchos de los líderes religiosos no estaban defendiendo la verdad, sino sus propios intereses. Ahora, vendrá persecución. Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por nuestra fe en Él. Por lo tanto, no debemos preguntarnos si vamos a ser perseguidos, sino cuándo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Esto es importantísimo. Una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Qué maravillosa promesa. Si a Jesús lo persiguieron, también lo harán con sus seguidores. Y esto no solo se refiere a los apóstoles en la iglesia primitiva, sino a los creyentes de todos los tiempos. Sí, escuche lo que dice San Juan capítulo 15, versículo del 18 al 20. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. La persecución pone a prueba nuestra fe y saca a luz lo que verdaderamente creemos y lo que está en nuestro corazón. También la persecución nos prepara para enfrentar cualquier prueba en el futuro. Y no solo eso, sino que nos pone en perspectiva correcta en relación con la vida eterna. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aun cuando seamos perseguidos, hay esperanza y consuelo, como lo enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Pongamos atención. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Sigue la necedad de los religiosos de esa época. Siguen. Muere Esteban, lo matan y la iglesia comienza a ser perseguida por todas partes. Pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene un propósito para todo. Hay un plan. Vamos a ver más adelante cómo muchos salen esparcidos, pero allí donde van, a los pueblos donde llegan, predican la palabra de Dios una y otra vez, hacen milagros una y otra vez. Y eso es maravilloso, porque el verdadero Hijo de Dios predica la palabra de Dios no importando el costo, porque el verdadero Hijo de Dios predica la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Presenta a Jesucristo como Salvador. Y eso es para los valientes. Y eso es que debe ser la iglesia. Predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Predicar la palabra de Dios una y otra, a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo. Entonces, oramos para que usted se anime a ser un hijo de Dios. Oramos para que usted venga a los pies de Cristo. Por eso le presentamos la oración, cómo llegar a los pies de Cristo. ¿Sí? Hágala con fe, hágala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios y buscando ser usado para la gloria de Dios. El Espíritu Santo vendrá a morar a usted y le dará entendimiento. ¿Sabe por qué estas personas no creyeron en Jesús? No creyeron en Esteban, no creyeron en la predicación, en la palabra, porque eran carnales. No estaba el Espíritu Santo en ellos. No estaba. Prevalecía el orgullo, la arrogancia, los puestos importantes que tenía, el prestigio, el poder, pero no la palabra de Dios. La rechazaron a Jesús. Usted no lo haga. Usted no rechace a Jesucristo. Usted acéptelo en su corazón, ¿sí? Y lo dirigimos de esta manera. Repita la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí, es maravilloso ser un hijo de Dios. Es maravilloso saber que con Cristo tenemos vida abundante en la tierra y vida eterna en los cielos. Lea la palabra cada día. Eso es importante. Que el Espíritu Santo le lleve a estudiarla, a interpretarla, a aplicarla a su vida, a cada una de nuestras vidas, a predicarla. Eso es importante. Otros deben saber este mensaje. Mientras oramos una y otra vez, mientras cantamos para gloria y alabanza del Señor, y sigamos viniendo a la iglesia. Está invitado. Venga a la iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios. Sí. Amén. ¿Qué les parece si oramos?
Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Esa palabra que nos sacia, palabra que nos llena. Y cada día aprendemos cosas nuevas. Mire que la persecución, Dios la revierte, Dios la cambia y Dios la usa a su favor. Cuando más fueron perseguidos, fueron cuando más predicaron la palabra de Dios. Mostrando que son cristianos fieles, mostrando que están llenos del Espíritu Santo, mostrando que cumplen esa gran comisión que el Señor les encargó. Igual debemos hacer nosotros. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder predicar esa palabra de Dios en todo tiempo. Para que muchas personas, para que miles de personas, para que millones de personas conozcan las verdades del Señor. Y solo con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos lograr eso, ¿sí? Espíritu Santo, por favor, no te olvides de derramarte en la iglesia. No te olvides de derramarte en la familia. No te olvides de derramarte en la sociedad, en uno y otra persona, ¿sí? Convenciendo a las personas, al ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Convenciendo para que vengan a tus pies. Convenciendo para que reciban la palabra, la pongan en práctica, ¿sí? Dejando que esta palabra germine y dé fruto abundante, Señor. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer esta obra maravillosa. Por eso insistimos, por eso te lo rogamos, te lo pedimos una y otra vez, bajo la gracia del Señor Jesucristo, y al cual decimos amén a esta oración. También los bendecimos a ustedes que cada día se dan a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Y no solo escuchemos, porque puede entrar por un oído y salir por el otro. ¿Ah? Pongamos en práctica, busquemos obedecerla, que eso es fundamental e importante. Una vez que la ponemos en práctica, vamos a reenviarla a otros. Vamos, otros tienen que saber que hay un Salvador, que hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.